Perfecto, vamos. Conceptos básicos. Bueno, para poder entender cómo realizar una fórmula, más que todo inorgánica, necesitamos, según el texto, saber algunos conceptos necesarios para entender bien de qué trata o cómo es que está formulado nuestra fórmula química. Bien. Antes de nombrar, dice, los compuestos inorgánicos, es necesario que recordemos algunos conceptos básicos de del lenguaje de la química. Una de ellas, fórmula empírica. ¿Qué nos dice? Expresa la composición estequiométrica del compuesto en cuestión, en cuestión, representa la proporción mínima en la que se combinan los átomos en un compuesto. Es decir, por ejemplo, nosotros aquí para obtener, eh, a ver de qué trata, a ver, 4 por 2, 8 ya. De este butano necesitamos 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno. Ya es en eso consiste la fórmula empírica. Vamos, uno de ellos es fórmula empírica. Después está lo que es la estructura, fórmula estructural, que nos indica la sucesión y organización estructural de los átomos en una molécula. Por ejemplo, lo que es la fórmula estructural nos indica más o menos distancia se encuentra un átomo del otro átomo. A ver, por ejemplo, en el caso de nuestro ejemplo, está carbono, carbono. Entonces nos va a indicar la fórmula estructural, qué grado tiene, ¿bien? O también el carbono con el hidrógeno. Y más o menos la idea de la fórmula estructural es ver cómo es en el espacio la fórmula de este compuesto. Después tenemos lo que es la valencia, que nos dice, es una medida de la capacidad de, de combinación que tiene el átomo en un elemento, es decir, de unirse a otro átomo. Valencia. Bueno, como nosotros sabemos, el cloro tiene -1, +1, +3, +5, +7 de valencia. De silencia, mantén nuestro micrófono en silencio. Estamos en Valencia. Dice, número de oxidación. ¿Qué nos indica? Que es la agrupación a la valencia iónica y a la covalente. Es igual al número de electrones idos o ganados, total o parcialmente, por el elemento al formar un compuesto. Dice, cualquier elemento en estado libre tiene número de oxidación 0. Por ejemplo, tenemos el zinc. Si nosotros vamos a la tabla periódica, todos nuestros elementos que nos proporciona la tabla periódica o que podemos observar en la tabla periódica, siempre van a estar en número de oxidación 0. Todos están en 0. Bien, pero cuando gana o pierde electrones, ahí sí ya cambia la cosa, su número de oxidación va a cambiar. En el caso de, por ejemplo, de cloro, cuando gana un electrón, su número de oxidación va a ser -1. Y en el caso de magnesio, cede, su número de oxidación va a ser +2. Por ejemplo, el número de oxidación del hidrógeno es 1, excepto en los hidruros metálicos, que su número de oxidación es -1.
Vamos, un ejemplo. Por ejemplo, hidrógeno va a ser +1 cuando esté trabajando, o perdón, cuando esté unido a un no metal, a un no metal. Su número de oxidación va a ser positivo. Pero si el hidrógeno está unido a un metal, como es el caso de aquí con potasio, entonces su número de oxidación va a ser -1. ¿Bien? Después, decimos, la mayoría de las veces el número de oxidación coincide con el número de valencia, pero pero hay algunas excepciones. Los elementos de un mismo grupo tienen número de oxidación similares No, porque no sé dónde debido a está. que su estructura, ¿verdad? Debido a que su estructura electrónica externa es semejante. Por ejemplo, tenemos aquí del grupo 1A, que su número de oxidación todos son +1. Y las valencias también es +1. De berilio lo mismo. Bien. A ver dónde estamos. Bien. No, asignar números de oxidación a cada elemento en un compuesto se realiza el siguiente procedimiento. Primero, se escribe la estructura de Lewis. Después, los electrones, el lanzante se asigna al núcleo más electronegativo que participa en el enlace. Hizo que se unen a un átomo del mismo elemento, los electrones enlazantes se dividen equivalentemente. Después se encuentran los electrones asignados a cada átomo del número asignado. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos a sodio, que en su última capa de valencia tiene un electrón. Y a oxígeno, que tiene 6 electrones. Bien, entonces, aquí para llegar al octeto, tiene que atraer a 2 electrones, ¿verdad? Entonces, el que está cerca es sodio. Y sodio tiene un electrón eh, para compartir. Entonces, para que oxígeno llegue al octeto, necesita de 2 sodios. Esta es la estructura de Lewis. Bien. De esta forma, ya bueno, estaría cumpliendo el octeto. Pero vamos a realizar un cálculo, por ejemplo, sodio, su número de oxidación es eh, menos, perdón, 1 positivo, porque está dando, ¿no ves? Perdón, tiene un electrón, ¿ya? Una vez que se lo da a oxígeno, queda en 0. Entonces, número de oxidación de sodio, 1, después queda en 0. Eso nos da igual a +1 de oxígeno. ¿Tiene inicialmente cuántos electrones? 6, ¿no ves? Entonces, 6 menos, al final, ¿cuánto queda? ¿Con cuántos electrones queda? Con los 8, porque está cumpliendo el octeto. Entonces, ¿cuánto es el número de oxidación? -2. ¿Ya? Este es de ambos. Por último, se realiza la suma de toditas estas cargas, donde nos tiene que dar igual a 0. Aquí está. Sodio tiene una carga positiva, +1, lo mismo, como son 2 sodios, 1, y oxígeno queda con -2, ¿verdad? +2, -2, 0.
De esa forma se le asignan lo que es los números de oxidación. Mm, Vamos a ver. Concepto es función química. Grupo, ¿qué es? Grupo de compuestos que tienen estructura molecular igual y propiedades semejantes. Por ejemplo, el metal más el oxígeno nos da un óxido básico. El no metal con un oxígeno nos da un eh, ácido ácido. Son casi iguales, solamente que uno es metal y el otro no metal. Después está el grupo funcional. Es el grupo de átomos que representan a una función química y determinan sus propiedades. Bueno, esto mayormente los vemos en química orgánica. Por ejemplo, nosotros aquí en química orgánica se trabaja con, más que todo con carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no ves? A ver, por ejemplo, ¿cuál es el grupo funcional de aldehído? Se caracteriza el aldehído por presentar eh, un carbono con doble enlace con un oxígeno en medio de la cadena. La acetona, perdón, no es en medio, al final de la cadena principal o de una cadena. Después está la acetona, que se encuentra un carbono con un doble enlace con un oxígeno en medio de la cadena. Después, ¿cuál es el grupo funcional del alcohol? El OH, que se encuentra un oxidrilo al final de una cadena. Bueno, ese es su grupo funcional. De un éter es el oxígeno en medio de una cadena. Y así sucesivamente. Con las amidas, eh, el grupo CHO, los ácidos carboxílicos, éter, amida y algunos ácidos. Y los ácidos. A ver, después decimos escritura de fórmula. Para escribir una fórmula se debe considerar primero el símbolo del compuesto. Se escribe al lado izquierdo el positivo y al lado derecho el negativo. Después se intercambian los números de oxidación. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos de aluminio, que tiene número de oxidación, más 3, de oxígeno, menos 2. Se realiza el cambio. Ah, Se realiza el cambio y bueno, ya tenemos nuestra fórmula química. Por ejemplo, aluminio tiene su índice 2 y azufre tiene un subíndice de 3. Sulfuro de aluminio. A ver, bueno, por el número de elementos bueno, vamos a ver los elementos, el número de elementos que forman los compuestos. Y bueno, estos se clasifican en binarios, formados por dos elementos. Por ejemplo, aquí tenemos un binario, sodio con hidrógeno, carbono con hidrógeno, hierro con hidrógeno, otro hierro con otro tipo de número de oxidación con hidrógeno. Son compuestos binarios. ¿Por qué? Porque están trabajando con dos elementos. Tenemos terciario, lo mismo, pero en este caso ya involucran tres elementos. Por ejemplo, sodio va 1, oxígeno 2, hidrógeno 3, hidróxido de sodio. Este taller va a ser un poco más, vamos a terminarlo más rápido, porque es bonito y fácil, podríamos decir. Después está el cuaternario, donde involucra cuatro elementos. Sodio, por ejemplo, hidrógeno, azufre, oxígeno, y están los cuatro. La combinación o la unión de todos ellos nos da el sulfato ácido de sodio. Clasificación de los compuestos por su función química. Tenemos grupos funcionales inorgánicos. El ácido,
hidruros, hidróxidos, ácidos y sales. Vamos, cada uno lo vamos a analizar. Los óxidos. Los óxidos pueden ser básicos o metálicos, donde es la unión de un metal con el oxígeno. Después, también un óxido puede ser un anhídrido, que es la unión de un no metal con el oxígeno. Otro era hidruro, que es la mezcla de un metal con un hidrógeno, donde su número de oxidación del hidrógeno es -1. Después está eh, y- los no metálicos, que es la unión de un no metal con el hidrógeno, donde el hidrógeno, su número de oxidación es positivo. Después están los hidróxidos, que es la mezcla de un metal con el grupo oxidrilo, OH. Después están los ácidos, eh, que es la mezcla de un metal con el hidrógeno, pero con número de oxidación eh, -1. A ver. Y los no metal, el número de oxidación del no metal que trabaja con su número de oxidación negativo, mm, y el hidrógeno, que trabaja con número de oxidación positivo. Después están las sales, que pueden ser simples o binarios, los oxidales, los ácidos y los básicos. ¿Bien? Vamos, sistema de nomenclatura. Ya. Este sistema de nomenclatura clásica dice, este sistema es el más antiguo, sin embargo, ahora se recomienda no emplearlo, pero ni aún así lo empleamos, ¿verdad? Porque es más fácil para nosotros. Cuando es de dos valencias, se ocupa lo que es la terminación eh, oso e ico. Oso para el menor y la terminación y para el mayor. Cuando tiene tres valencias, ocupa lo que es el prefijo y sufijo. Bueno, para el más menor, hiposo, para el menor, oso, y para el mayor, con la terminación cuando eh, nuestro elemento tiene cuatro valencias. Esto mayormente lo vemos en los no metales, cuando tienen cuatro valencias. Se utilizan los que es el prefijo hiposo para el más menor. Por ejemplo, en el caso de cloro sería con el 1. Después está el menor con el 3, con la terminación oso, para trabajar con la valencia 5, la terminación ico, y para trabajar con la valencia 7, se utiliza el prefijo ico, perdón. Para 5 valencias. ¿Ve? Aquí hay algo. Está lo que es la terminación hiposo, oso, per oso e y per ico. Ya, aquí le faltó un poquito. Continuemos con lo que es la nomenclatura. El sistema se denomina, perdón, regla de nomenclatura del sistema Stock. Este sistema se denomina así en honor al químico alemán Alfred Stock, de 1876 a 1946. Consiste en colocar la valencia del elemento en números romanos, después del nombre del mismo. Más que todo se caracteriza por representar la valencia del elemento en números romanos. A ver,
creo que ya. Eh, Reglas de nomenclatura del sistema Event Bank. Bueno, se caracteriza en este tipo de nomenclatura, nosotros no lo ocupamos, pero se caracteriza por llevar su número de oxidación después del nombre del elemento, así como el de la nomenclatura de stock, lo mismo, solamente que ya no en números romanos. Bien, este tipo de nomenclatura no se utiliza mucho. A ver, sistema de nomenclatura PAC de 1921 se emplea prefijos griegos para indicar el número del átomo presente. La letra A al final del prefijo no se suprime. Por ejemplo, si el subíndice de un elemento no, bueno, si no tiene, ya se asume que es el uno. Mono. Si tiene un subíndice de 2, va di, si es de 3, tri, y así sucesivamente. Tetra, penta, hexa, hepa, octa, nona, deca, unteca. ¿No? Nomenclatura de compuestos inorgánicos. Nomenclatura. Bien. Óxidos básicos o metálicos. Son compuestos binarios, o sea que se trabaja con dos elementos, que resultan de la combinación de un metal con el oxígeno. La combinación del metal más el oxígeno nos va a dar un óxido básico. Por ejemplo, nosotros tenemos sodio, ¿no ves? Sodio con oxígeno nos va a dar un óxido de sodio. Y si nosotros lo llevamos en una ecuación, tendríamos que igualarlo. Y para ello, para formar un óxido de sodio, sí o sí necesitamos dos moléculas de sodio. Más uno de oxígeno nos va a dar un óxido de sodio. Óxidos básicos o metálicos. Bueno, aquí tenemos las tres nomenclaturas que usualmente se lo ocupa, que ocupamos, es la yupa, la stock y la tradicional. A ver, aquí. ¿Ves? Lo voy a revisar una por una, en las siguientes ya nos lo vamos a pasar, ¿sí? Por ejemplo, el óxido de potasio es la mezcla del oxígeno con el potasio. En lo que es la nomenclatura IUPAC, en lo que es la nomenclatura IUPAC se ocupan los prefijos multiplicados, ¿no ves? En este caso dice óxido de potasio. O óxido de potasio. Nomenclatura stock, óxido de potasio, que como potasio tiene una sola valencia, como potasio tiene una sola valencia, no es necesario colocarlo en números romanos, en representarlo en números romanos, porque no nos podemos confundir, porque potasio solamente tiene una valencia. Tradicional, óxido de potasio. Lleva el óxido, después la D, seguido del nombre del elemento. Eh, a ver aquí, hierro, más el oxígeno. Nos da, nosotros tenemos aquí, en lo que es la nomenclatura YUPA, monóxido de hierro. Oxígeno tiene un subíndice de 1, por eso va mono, óxido de hierro. Como como hierro también tiene como subíndice un 1, no pueden haber dos monos en la misma nomenclatura. ¿Verdad? Por eso solamente se le coloca el oxígeno, óxido de hierro. Después está la nomenclatura STOX, óxido de hierro 2. Aquí sí es necesario colocar la valencia del elemento metálico. ¿Por qué? Porque hierro trabaja con 2 y con 3.
Bueno, la tradicional sería con su terminación. En este caso, óxido ferroso, oso, su terminación oso. ¿Por qué? Porque está trabajando con su menor valencia. Más 2. Bien, continuemos. Después están los óxidos o ácidos, óxidos ácidos o anhídridos, que es la mezcla de un no metal con el oxígeno. El no metal trabaja con su número de oxidación positiva. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Es la mezcla de un no metal, cloro, con el oxígeno y nos da un cloruro, perdón, anhídrido clórico, hipocloroso, perdón. A ver, nomenclatura ahí. Se escribe la palabra óxido con su prefijo correspondiente seguido de la preposición de y el nombre del no metal con su prefijo. La nomenclatura tradicional para este grupo está prohibida, bueno, aún así se la emplea. Lo mismo que en el anterior, ¿no ves? Como los óxidos. Pero en este caso, en la nomenclatura, perdón, en la nomenclatura tradicional, ya no va la palabra óxido, sino va anhídrido. Vamos. Hidruros metálicos. Es la mezcla de un metal con el hidrógeno, un número de oxidación -1, -1. Por ejemplo, nosotros tenemos un potasio más un hidrógeno, nos da un yoduro de potasio. Bueno, ¿qué nos dice? Escribe la palabra hidruro con un prefijo, con su prefijo correspondiente, la preposición y de y el nombre del metal. Cuando el metal solo tiene número de oxidación, se omite el prefijo. Para estos compuestos, vamos a ver. Por ejemplo, para hidruro de potasio, lo mismo que el anterior, ¿no ves? Se nos pone la palabra hidruro seguido de la preposición de y después el nombre del elemento. Para lo que es nomenclatura stock, se dice hidruro de nombre del elemento. En este caso, potasio lo mismo, tiene una sola valencia, entonces no es necesario colocarlos en números romanos. Si en caso tuviera más de una valencia, sí, es necesario mencionar con qué valencia se está trabajando. Lo que es la nomenclatura tradicional, podemos decirlo, hidruro de nombre del elemento o en este caso también podríamos decirlo, si en caso está trabajando con una sola valencia, podríamos decir hidruro potásico, ¿ya? Con la terminación "-icon". Ya no va la palabra o la preposición de. Vamos a ver. Hidruros no metálicos. Son compuestos binarios formados por un no metal con el hidrógeno. El hidrógeno trabaja con su número de oxidación +1 y usualmente estos se dan en los compuestos de oxígeno, nitrógeno, fósforo, carbono, silicio, boro y antimonio. Ujú. A ver, vamos a ver. Nomenclatura. Bien. Se escribe la palabra hidruro con el prefijo correspondiente seguido de la preposición de, el nombre del no metal con prefijo, si este tiene 2 o más números de oxidación. Ujú. Por ejemplo, en este caso, nosotros, bueno, en este caso se escribe dihidruro de oxígeno, ¿no? ¿Verdad? Por el subíndice de hidrógeno 2 y de oxígeno. Ahora, nosotros, esta nomenclatura ya nosotros lo conocemos. Sí, agua.
Este es el amoníaco, fosfato de amina, metano, ya. Lo mismo. Aquí utilizan los prefijos multiplicadores de hidrógeno. Tienen un subíndice 3, entonces por eso es tri. Y así sucesivamente. Metano, hidruro o base oxidrilo, -1. Son compuestos terciarios que se obtienen al reaccionar un óxido metálico con agua. Sin embargo, de manera convencional, su ecuación se presenta como la unión de un metal con el grupo oxidrilo. Bien, nos da un hidróxido. Bueno, aquí nos dice, por ejemplo, si nosotros vamos al laboratorio, ya en la vida real, necesitamos para obtener un oxidrilo, necesitamos la mezcla del metal o agua. De esa forma podemos tener un compuesto básico, ¿ya? Sin embargo, ya para realizarlo de forma en papel, es necesario, o bueno, para realizar esta fórmula es necesario el metal con el oxidrilo. Nomenclatura. Se emplea la palabra genérica hidrógeno con el prefijo correspondiente seguida de la preposición de y el nombre del metal. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos oxidrilo con un subíndice 2. Por eso va di. Hidróxido de nombre del elemento, estaño. Lo que es la nomenclatura es TOC. Hidróxido, la palabra hidróxido de nombre del elemento seguido eh, de la valencia, pero en números romanos. Lo que es la nomenclatura tradicional, hidróxido, en este caso, como estaño tiene dos valencias, hay que identificarlo. Si trabaja con el menor, entonces su terminación va a ser O. Si trabaja con el mayor, su terminación va a ser I. Hidróxido es anoso. En este caso, está trabajando con la valencia menor. A ver, hidrácidos. Ya. Son compuestos binarios formados por un no metal. eh, el no metal trabaja con su número de oxidación negativo del grupo 6A y 7A con el hidrógeno, que trabaja con su número de oxidación positiva, +1. En solución acuosa contiene iones positivos, es decir, que tiene carácter ácido. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el hidrógeno, que trabaja con su número de oxidación positiva, mezclado o con la unión de un no metal con su número de oxidación negativo. La mezcla de ambos nos va a dar un ácido clorhídrico. ¿Ok? Lo que es la nomenclatura. ¿Qué nos dice? Este compuesto hidrogenado reciben nombres diferentes en estados puros o en soluciones acuosas. En estados puros se designan escribiendo el nombre del no metal con la terminación uro, seguida de la preposición de y de la palabra del hidrógeno. Por ejemplo, en este caso, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda, pero con la terminación uro. Bromuro, seguido de la preposición de y después la palabra de hidrógeno. Bien. Nomenclatura como solución acuosa se diría ácido hídrico. Hídrico porque es del griego agua, ¿no? A ver, vamos, sigamos. Oxoácidos. Son compuestos terciarios
formados por un hidrógeno con número de oxidación positivo y un radical negativo, que trabaja con su número de oxidación positivo y se obtienen al hacer reaccionar el agua con los oxígenos ácidos. Vamos. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido nítrico, que es la mezcla del hidrógeno con un grupo, con un radical negativo. Los casos especiales. Dice, no se emplean los prefijos hipo, meta y orto y di. Dice, Yucat admite algunos nombres tradicionales, asimismo acepta que este grupo de compuestos se designa indicando primero el nombre del radical negativo, seguido de la palabra de hidrógeno. Por ejemplo, aquí nosotros vemos, el oxígeno tiene su índice 3, trióxido, seguido del no metal, pero siempre termina con la terminación ato, sulfato. Entre paréntesis, escribimos la valencia con la que está trabajando el azufre, en este caso 4. Después seguido de la palabra de hidrógeno. ¿Cómo sería su nomenclatura tradicional? Ácido sulfuroso. Después están las sales neutras, perdón, binarias o neutras, que es la mezcla de un metal con un no metal, perdón, de un metal más un metal y un no metal. ¿Cuál es su nomenclatura? Dice, se escribe el nombre del no metal con la terminación uro, anteponiendo el prefijo correspondiente, seguido del nombre del metal. Cloruro, ya. Este es para un... ya. A ver, quiero ver algo. Un momento. Esto es, por ejemplo, cloruro de cobre, perdón, monocloruro de cobre. ¿Ves? Cloro tiene un subíndice de 1, por eso va de mono, seguido del nombre del no metal con la terminación uro. De, seguido del nombre del metal. Nomenclatura esto, lo mismo. Nombre del no metal con la terminación uro, de, nombre del metal, y entre paréntesis, ¿con qué valencia se está trabajando? El metal. ¿Con qué valencia está trabajando el metal? La tradicional sería cloruro cuproso, ¿ves? Eh, el no metal con la terminación uro y el metal con la terminación oso o ico. En este caso, cobre está trabajando con su menor valencia, es +1, entonces por eso es oso. Oxisales. Ya. Dice, son compuestos terciarios formados por un metal y un radical negativo, no metal y oxígeno, se obtiene cuando el hidrógeno de un oxoácido son sustituidos por un metal. Se obtiene al neutralizar una base o un ácido. Por ejemplo, nosotros tenemos un hidróxido de cobre más un ácido, como el ácido sulfúrico. La unión de ellos nos va a dar dos compuestos, sulfato de cobre más agua. En un momento, por favor.
¿Qué nos dice la nomenclatura? Dice, reconoce como válido al sistema Stock, el cual nombra primero al radical negativo, por eso en este caso sería carbonato, después de la preposición de y el nombre del metal. Cuando éste tenga dos o más números de oxidación, se debe indicar entre paréntesis y con números romanos. Por ejemplo, aquí, sin tomar en cuenta el calcio, se nombra, es un carbonato, ¿verdad? Como todo, bueno, el oxígeno tiene un subíndice 3, entonces se nombra trioxocarbonato. ¿Con cuánto está trabajando el carbono? 4. Entonces se le coloca el número romano seguido de la preposición de y del nombre del metal. En este caso, si este metal tuviera más de una valencia, se estaría también colocando en números romanos la valencia con la que está trabajando. Nomenclatura esto, lo mismo, carbonato de nombre del metal. Si en caso el metal estuviese trabajando con más de una valencia, se coloca la valencia del elemento metálico, pero en números romanos. En forma tradicional o nomenclatura tradicional se nombraría carbonato de calcio. Bien, bien, profesores, Lice, hasta aquí hemos terminado lo que es la unidad 5. Como vieron, es nomás nomenclatura y los tipos de fórmulas que manejamos. Es un poco más sencillo, podría decir, de todo el libro. ¿Dicen? ¿Están ahí? Sí. Aquí no he preparado ¿Listo? preguntas, pero sí hay preguntas, o sea, he preparado preguntas para el simulacro. Aquí ya como que es un poquito más relajada la cosa, tienen que dar nombre a la fórmula y identificar también eh, los tipos de nomenclatura, ¿ya? En el simulacro lo van a encontrar, ¿ya? Aquí lo preparé. Ya la siguiente clase, mañana, viernes, ya estaríamos terminando todo lo que es este primer texto, Química 1. Bien, vamos a dar como concluida el taller. Bien, hemos terminado temprano. ¿O tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna consulta? Los escucho. ¿No? ¿Está bien? Bueno, vamos a terminar el taller. Que tengan un buen descanso y los espero mañana. Buenas noches, Lice. Buenas noches, queridos profesores. Disculpe, estas diapositivas también estarán en la plataforma, ¿no Ah, es ya cierto? está. Ah, ya. Ya he pasado. Todas las diapositivas hasta la unidad 6 ya están. Bueno, ya los he pasado. Muchas gracias. Yo Ok, creo que dale, gracias. si en caso no estuvieran, yo creo que en estos días ya lo van a pasar, bueno, en el transcurso de las horas. De todos modos, pueden preguntar en el grupo y, bueno, ellos les estarían leyendo los comentarios. Yo ya he pasado, pero sí, hasta la unidad 6, o sea, todo el libro, Química 1. Bien,
¿ya? Pueden revisar también el simulacro de esta unidad, ya está. Bueno, Lice, que tengan un buen descanso, los espero mañana. Bien, buenas noches. Buenas noches, Lice.